siguiente video es para exponer la investigación que se hizo acerca de la ergonomía en una industria de componentes eléctricos. Empezaremos hablando acerca del problema en una empresa que pertenece a esta industria. Esta empresa se encarga en el ensamble de componentes eléctricos y sufre modificaciones por una alta demanda por la fabricación de nuevos productos, lo cual afecta a los trabajadores en cuanto a la reducción del espacio laboral por la suma de más trabajadores en el mismo espacio y adicional pues la carga laboral claramente. Y también afecta a la empresa ya que la productividad proyectada pues no es la esperada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se realizan este tipo de modificaciones, cuando no se tienen en cuenta ciertos factores ergonómicos, como por ejemplo, hablemos de que en esta empresa de componentes eléctricos, ya que es el ensamble, ellos, los trabajadores como tal, tienen que estar haciendo movimientos o actividades muy repetitivas, actividades que duran entre un poco más de 1 minuto, pero menos de 2 minutos. Por lo que esto lleva a consecuencias a enfermedades como por ejemplo el túnel del carpio, a tener enfermedades como la migraña por estrés laboral. También pueden presentarse dolores como en la muñeca, que el antebrazo, que el hombro, que el brazo, ya dependiendo pues de la actividad, pero como tal, estos serían como los dolores comunes frente a esta actividad que se realiza del ensamble de componentes eléctricos. Hablemos de otras empresas en otros países, pero dentro de la misma industria. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo expone que en China, en un taller de fábrica de componentes eléctricos, el estrés que se maneja allí es muy alto y que todos los aspectos ergonómicos, el diseño ergonómico como tal, la importancia es muy baja. Pero debido a ciertos dolores continuos en los trabajadores, por lo que les explicaba, por los movimientos repetitivos que tienen, por las actividades, por este tipo de trabajo, entonces ellos implementaron una lista de comprobación. Lo que hace es hacer un listado, ellos hacen un listado de lo que ergonómicamente está bien para la actividad realizada. Entonces, al momento de que ellos presentaban tantos problemas y tantos inconvenientes con los trabajadores, ellos hicieron la lista y al momento de dar el visto bueno a cada ítem de esa lista, todos estaban en rojo. Entonces, pues la ingeniera Linchi Lee comenzó a interesarse más por la mejora de estos problemas ergonómicos, por lo que a pasar el tiempo la empresa se puso al tanto de hacer estas mejoras de la lista. Entonces ya poco a poco lo que estaba en rojo se iba convirtiendo en verde y así ellos ya mejoraban en todos sus aspectos en la industria, en la industria no, sino en la empresa, tanto en los trabajadores como en su empresa. Ningún país, ningún lugar de trabajo está libre de problemas ergonómicos. Esto expuso Tim de Meyer, el director de la oficina de la OIT de China y de Mongolia. Y de por sí es cierto, porque cada persona es diferente, no conocemos como tal cuál es la resistencia de esa persona, porque no podemos esperar, o la empresa al contratar no puede esperar que todos sus trabajadores tengan la misma resistencia, tengan la misma energía, tengan la misma fuerza, tengan el mismo estado de salud. Terminemos esta definición del problema con algo más general y estadísticamente. Entonces, a continuación estamos viendo en pantalla esta gráfica que es del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esto fue publicado en el año 2019, abarcando específicamente el mes de enero y febrero. Entonces, en la siguiente tabla se ve que la causa de la baja laboral son debido a los esfuerzos del sistema musculoesquelético. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 8. Estamos explicando lo que es la ergonomía en la industria en una empresa de componentes electrónicos.
la empresa nos plantea una mayor capacidad de demanda y nuevos productos. La empresa quiere tomar unas medidas y alcanzar unos objetivos planteados pues debido a la cantidad de demanda. Entonces pues se realiza un estudio que con un método de evaluación denominado RULA, el cual nos permite identificar riesgos en la parte física, mental, psicológica, carga física de los diferentes trabajadores y las diferentes áreas pues, de la empresa, debido a que pues a la alta demanda y a la adquisición y la fabricación de nuevos productos, pues la carga laboral de los trabajadores va a aumentar. Entonces pues se viene trabajando un método de trabajo para la planta de producción, estructurado de una forma, aquí con la metodología que se encuentra o que analizamos, es que se hacen entrevistas a los trabajadores para encontrar cómo es el nivel o cómo pueden ellos mejorar, digamos, en un trabajador que se encuentra en su puesto de trabajo, cómo, cómo puede, según su objetivo, según su pensamiento, poder mejorar esa productividad o ese cambio de postura o ese cambio de movimientos repetitivos para bajar el riesgo ergonómico que tiene la persona o a las diferentes personas, por hablar de uno de los puestos de trabajo. En sí, la metodología que se basa en que a medida de estas entrevistas, realizar cambios identificando los riesgos de los diferentes puestos de trabajo. Entonces se cambia el modelo de trabajo anterior por otro. Anteriormente se encontraban haciendo un trabajo estructurado en forma de U, normalmente se trabajaban de pie, dependiendo pues obviamente la sección, habían unos de empaque, logística, digamos la productividad era más o menos de 100 a 120 piezas. Por turno de trabajadores, el sistema se cambió, ya no se trabaja en forma de U, se trabaja en forma de U, sino lo que nos explica es que se trabaja en partes paralelas y que los trabajadores están sacando de 60 a 70 piezas, pero en un ciclo de tiempo menor. ¿Sí? Entonces, digamos que se da por minuto. La productividad, obviamente, bajo los cambios generaron pues, que dieran otros resultados, pero la idea de estos resultados que nos generan es que vaya cambiando para lograr la productividad que se necesita. Sí, más o menos esa es la metodología. Al principio obviamente no dio buenos resultados porque pues ya se viene trabajando de varios tiempo una productividad. Como le estaba diciendo, más o menos 100 a 120 piezas. Actualmente se está sacando aproximadamente un poquito más de la mitad, pero en el texto al final nos dice que el método sí funciona porque los primeros resultados que nos aunque sean negativos, tienen oportunidad de mejora. Entonces esa oportunidad de mejora lo que genera es alcanzar otros logros de una forma, digamos, ergonómicamente mejor, aunque ergonómicamente la productividad bajó a principios del cambio. Cuando el cambio se empieza a generar, cuando ya la gente se empieza a acostumbrar a este cambio, la productividad vuelve a crecer, generando mínimos y menores riesgos para los trabajadores en la empresa de componentes eléctricos. Muchas gracias. Muy buenas noches. En esta fase de la presentación vamos a presentar los resultados que nos arroja el artículo de la ergonomía en una industria de componentes eléctricos.
El siguiente artículo nos muestra como resultado el análisis de los diferentes puestos de trabajo y especificándonos los movimientos y los esfuerzos que hacen los trabajadores. Se evidencia que esta empresa, esta organización no tiene un orden con los inventarios, el cual motivo los trabajadores tienen que hacer un largo transporte para poder almacenar estos elementos, ¿sí? Lo cual se genera un desgaste, una fatiga y más que todo los trabajadores al finalizar la jornada laboral demuestran desgaste musculoesquelético, el cual pues está afectando la productividad de esta empresa. Cabe resaltar que los trabajadores tienen que trabajar horas extras, lo cual en esas horas extras tienen que ejercer movimientos repetitivos, lo cual genera un desgaste mucho mayor, el doble, eh, para, para estos trabajadores. Para darle una solución formal a estos hallazgos que se evidenciaron en esta empresa, básicamente tenemos que tener en cuenta, uno, los recursos que vamos a utilizar, los cuales son los recursos técnicos, los recursos de los materiales y los recursos humanos. Como recurso técnico que podemos usar un portátil para llevar pues a cabo nuestros informes y tener con ello una base de datos donde podamos mantener y tratar la información recolectada y los datos y tener como herramientas que nos faciliten el análisis de los datos. En los materiales que podemos tener, en los materiales papelería para demostrar nuestras evidencias, materiales como un puesto de trabajo, un escritorio, un puesto de trabajo que esté acorde, que tenga sus condiciones ergonómicas, y el recurso humano pues ya sería el profesional que tiene todas estas competencias para realizar estos diagnósticos. Después de obtener estos recursos, ya nos vamos a las recomendaciones que debemos tomar pues para maximizar nuestra productividad en la empresa y que nuestros trabajadores tengan una condición de vida laboral, tengan una condición, se puede decir, acorde, y que no generen sobreprocesos, que no se genere fatiga, que los trabajadores no generen un mal clima laboral, que no salgan estresados, ¿sí? Una de las recomendaciones que podemos dar es la implementación de un programa ergonómico en la empresa, lo cual nos ayude a empezar a corregir estos hallazgos que ya anteriormente mencionamos. Podemos guiarnos a través de la norma estandarizada internacional ISO 11228 del 2003, que nos muestra como una guía de cómo hacer esos estudios de la manipulación de cargas y las posturas que se deben tener al respecto. También encontramos la NTC, que es la norma técnica colombiana 5655 del 2018, que nos permite un diseño ergonómico en los puestos de trabajo, evaluar cada puesto de trabajo y en ellos pues sacar esas falencias que la empresa está generando por medio de un mal acondicionamiento de un puesto laboral. Lo que deberíamos hacer, o lo que se recomienda hacer en esta empresa, es implementar turnos rotativos, los cuales no me van a permitir que el personal me presente fatiga o se me cansen muy rápido. Es recomendable pues mantener turnos rotativos en el área donde tenga que ejercer fuerza, tenga que manipular cargas, tenga que hacer un descargue, tenga que transportar a la bodega,
manejar esos turnos rotativos para que no una sola persona tenga mucha carga laboral. Otra recomendación es ejecutar un análisis psicosocial. ¿Por qué el análisis psicosocial? Por lo mismo, porque los puestos de trabajo están tan mal acondicionados que me genera un estrés, un clima organizacional que prácticamente nos hacen perder la productividad. Eh, Tenemos que evaluar también los procesos de cada área para mirar sus subprocesos para que no estén generando como esa pérdida de tiempo. Analizar los tiempos y los movimientos que me está generando el trabajador y asimismo hacer el correctivo y que eso me genere el aumento a la productividad. Eh, Como medida de prevención es importante también la capacitación del personal, ¿sí? Para minimizar los riesgos hay que capacitar nuestro personal y esto lo vamos a hacer periódicamente, eventualmente, em, con, con temas como por ejemplo las posturas, cómo son los movimientos de carga y descarga de los materiales, cómo son los métodos de trabajo, de qué forma voy a hacer tal trabajo para que me rinda o para que tenga para que no me fatigue tanto o para que mi sistema musculoesquelético no se vea tan afectado, ¿sí? Hacer pausas activas. eh, y lo más importante, eh, tener disciplina en todos estos métodos para que así el sistema o el programa ergonómico llegue al éxito. También es importante recalcar la distribución que se tiene que hacer en la planta para así utilizar bien los espacios y no haya pérdida de espacio o que de pronto haya máquinas que no se estén utilizando y me estén consumiendo un espacio que relativamente es importante para el trabajador y para que la condición laboral de ese trabajador sea, sea, sea exitosa, sea asequible para él y la productividad pues aumente. Muchas gracias.